Bueno, vamos a platicar ahora con don Tonatiuh Guillén, quien, como usted sabe, es excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor Guillén, muchas gracias y muy buen día, ¿eh? ¿Qué tal, Oscar Mario? Muy buen día y gracias a ti por tu invitación. Oiga, pues ¿por dónde comenzamos? Está complicado, ¿no? Muy difícil todo. Muy difícil. A ver, vamos a iniciar así. ¿Qué precedente debe sentar la tragedia de Juárez y hacia dónde debe ir esta, pues si me permite, sacudida, transformación y mejora en las condiciones que brinda el gobierno de México a miles, principalmente de centro, algunos sudamericanos, mexicanos también, y qué es lo que tenemos que acordar para mejorar las condiciones y recibir el apoyo también del gobierno de los Estados Unidos y después entrar al famoso título, que es título 42. Don Tonatiuh, adelante, por favor. Gracias. Bueno, en principio sí estamos en una coyuntura sin precedentes, en el sentido de una colisión, si me permites usar la metáfora, muy severa entre grandes flujos migratorios que no teníamos de esa escala en ningún otro tiempo previo, de extranjeros en tránsito por México, y del otro lado políticas migratorias muy duras y severas, tanto la de Estados Unidos como la mexicana, que se militarizó, y ahí en esa colisión que no solamente es metafórica sino real, pues ocurre una cantidad de tensiones, de violaciones de derechos, de incidentes y de escenarios muy graves como el de Ciudad Juárez. En ese contexto hay que ubicar lo ocurrido en Juárez y hay que ubicar además otras tragedias que no nos damos cuenta cotidianamente, pero aproximadamente 3 personas cada día mueren entre la región sur de México y la región sur de Estados Unidos en su intento migratorio y de refugio. Entonces, de ese tamaño es la tragedia, que tampoco tiene precedentes en su letalidad, y sí nos obliga a rectificaciones profundas. Por lo menos hay 2 que podemos ir avanzando. La primera sería desandar la militarización. Esta ruta que México asumió como parte de los acuerdos con Estados Unidos en junio del 19, pues ha hecho más daño que beneficio. No ha ni siquiera cumplido su objetivo de contención. Al contrario, ya tenemos 3 o 4 veces más personas en movimiento y hay, reitero, más posibilidades de violación de derechos. Y el segundo ruta es que tenemos personas en movimiento cada vez más con un perfil de refugio. Esto no es la migración de hace años, no es solamente económico-laboral como dominaba en años anteriores, sino ahora son personas que vienen literalmente protegiendo la vida, huyendo de sus lugares de origen y buscando protección internacional. Entonces, si asumimos ese perfil social nuevo, dominante de la población en movimiento, pues la institución que debe atender, que debe crecer en capacidades y debe ser la institución directiva, pues es Comar, y no el INM, no la Guardia Nacional, sino nuestra Comisión de Ayuda a Refugiados, que ahorita está en una escala muy reducida, pero esta es la coyuntura para desarrollarla, crecerla y convertirla en una institución de vanguardia en la atención de la problemática. Doctor Guillén, a ver, mire, está llegando esta pregunta, me parece interesante. Me piden le pregunte
eh, eh, ¿qué alternativas o cuál es la política que adoptan gobiernos como Italia y España con los migrantes que llegan principalmente de países africanos? Es interesante. ¿Allá cómo funciona, eh? Hay las dos caras de la tensión entre flujos y políticas migratorias. Hay un lado de inclusión muy grande. Pues Italia y España tienen pues un porcentaje de población extranjera alto, alrededor de 10-12% del total de población, y en contraste México no tiene ni el 1%. Y hay el otro lado rudo, sobre todo de la extrema derecha italiana, no tanto la española, pero la italiana, una extrema derecha que también tiene tonos racistas y xenófobos, muy parecidos a los que tiene la ultraderecha en Estados Unidos, y lo vimos con el gobierno de Trump, de rechazo y exclusión, y en ese tono de rechazo y exclusión pues ocurren cosas gravísimas, sobre todo en el cruce por el Mediterráneo, que mueren continuamente gente. Entonces hay esos dos lados, pero creo que lo que vale la pena destacar es que las tragedias son alimentadas, así sea indirectamente, por ideologías de exclusión, por actitudes de rechazo como las que vimos con Trump no hace mucho tiempo. Doctor Guiller, estoy tratando de juntar algunos comentarios. A ver, lo voy a resumir así. Ya lo hemos platicado con usted. ¿Qué pasa con todos estos países, sus dirigentes, principalmente la clase política, ¿no? De Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Haití? Claro que recibimos también cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pero en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues son países con regímenes autoritarios y dictaduras que no admiten ningún tipo de reclamación y que jamás van a cambiar, ¿no? Pero el resto, por ejemplo, demócratas, entre comillas, como Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y compañía, no se puede hacer nada para obligar a sus dirigentes a que sean menos corruptos y asuman su responsabilidad, porque pues se la endosan a México y a los Estados Unidos principalmente, ¿no? Sí hay una responsabilidad, sin duda, de los estados nacionales, sin duda. Y solo agregaría, Oscar Mario, que la coyuntura del COVID y sus tremendas repercusiones económicas y de ingreso y de consumo en general para familias, pues generó un escenario en donde en muchos países lo que ya estaba mal se hizo mucho peor. Lo que ya era grave se hizo todavía más grave. Y esto sucedió pues en muchas regiones del mundo, en particular nuestras dictaduras latinoamericanas, pues lo voy a decir entre comillas, pero explotaron en sus dinámicas y en sus estructuras, y están expulsando una cantidad de población enorme que no había ocurrido en esta escala. Solo para darles un ejemplo, el flujo de nicaragüenses que no teníamos hace poco tiempo llegó a superar el solo flujo de nicaragüenses a Honduras, El Salvador y Guatemala sumados. O sea, de ese tamaño fue el repunte, y algo parecido con Venezuela y algo parecido con Cuba. Pero también se sumaron al flujo países como Colombia, como Ecuador y Perú, que también pues que tienen sus propias tensiones, y sí requeriríamos un acuerdo regional grande, no solamente de México con Estados Unidos, sino algo mucho más amplio, que permitiera hacer estrategias de más largo plazo, incluyendo las de carácter. Sigue en la conversación. Bueno, regreso a platicar con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración,
Pues le decía, doctor, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué tema tan complejo? Pero antes de la pausa, y ya lo hemos abordado con usted, decíamos que en el tema de migración, pues lamentablemente, o quizá es la única alternativa, se analiza y se ataca la forma y no el fondo. ¿Y a qué nos referíamos? Bueno, pues que hay muchos países que son los exportadores de tantos migrantes como en Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití. Decía el doctor Guillén, últimamente Nicaragua, Colombia, Venezuela, que pues son miles de personas que incrementan esta estadística y que su ruta natural o la de mayor socorro, pues es territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Doctor, eso como decíamos, y si me permite, se va a la forma y no al fondo, porque todos estos líderes centroamericanos, sudamericanos, pues miembros de la clase política de aquellas naciones, inútiles, impreparados, pero sobre todo corruptos, pues dicen, bueno, pues sí, no se puede vivir aquí, estamos muy mal, y desgraciadamente pues somos obviamente donde inicia el éxodo de tantos miles de centro y algunos sudamericanos, pero pues lo hemos platicado y le he preguntado en otras ocasiones con base en su enorme experiencia, pues es la solución de nunca dar, doctor Guillén, es el cuento de nunca acabar también. Sí, es una problemática extraordinariamente compleja y hay que sumarle otros elementos, Oscar Mario. El principal es que a la fecha, en este 2023, los mexicanos somos el 42% del total del flujo que llega a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces también formamos... ¿Pero quién es, perdón, el 42%? ¿Quiénes somos? Dice usted, mexicanos. Ah, entonces hay somos que agregar a la lista, claro, mexicanos. Entonces no somos nada más parte de tránsito, sino parte activa del flujo de personas y también de refugiados, porque hay muchas personas desplazadas de estados como Guerrero y Michoacán, o Zacatecas y Guanajuato y otros, que terminan en la frontera norte mexicana aspirando a refugio en Estados Unidos. Entonces formamos también parte de la problemática. Y finalmente, pues tienes razón, hay una corresponsabilidad de muy diferentes gobiernos, unos definitivamente atorados en sus modelos autoritarios y dictatoriales, otros atorados por otras razones, económicas o sociales, y sí se requeriría por lo menos un acuerdo regional amplio, y por regional me refiero de entrada a América del Norte, y si es posible el norte de Centroamérica, una especie de pacto o de encuentro que permita avanzar en materias de migración, refugio y desarrollo de manera coordinada. Pero si no se hace de manera coordinada y a través de un acuerdo regional, pues solo vamos a estar dándole vueltas a la misma tuerca, y es lo que ha estado pasando en estos años. Oiga, doctor, también ya se lo he preguntado en otras ocasiones, en Estados Unidos, porque sigue siendo una economía fuerte con todo y todo, ¿no? Existe la demanda suficiente para absorber la totalidad de la mano de obra que es expulsada de otros países, le hace el total de migrantes que año con año buscan ingresar a territorio norteamericano, o no hay para todos. Debe haber alguna estadística, debe haber alguna aritmética, ¿no? No, sí hay estudios demográficos que refieren, por una parte,
dos grandes problemas para la sociedad estadounidense. Sí. El primero es el envejecimiento y el segundo es que crece la economía. Entonces, pues por la primera y la segunda razón hay necesidad de inmigración, y es un país que pues se ha caracterizado por muy altas tasas de inmigración, de las más altas del mundo, y justo es lo que les permite crecer. Ahora, los flujos recientes no es que desborden esa capacidad, el gran asunto es el orden, la estructura, el respeto de derechos, sin duda, pero estamos en una coyuntura en donde Estados Unidos sí está abriendo un poco la puerta, a través sobre todo de los últimos mecanismos que el gobierno de México acordó con el de Biden, que permite la entrada a través de una aplicación remota, pero del otro lado cierra y regresa a cantidad enorme de personas. Entonces, lo que quiero decir es que no estamos en un desborde imposible. Sí se puede hacer una gestión razonable. Y del otro lado también hay que asumir que la población en tránsito también es poseedora de un gran capital social. Lamentablemente países como Venezuela o mismo Cuba o Nicaragua están perdiendo a población formada, muy valiosa. Haití incluso, que uno no pensaría que está perdiendo personas formadas, pero la realidad es que la población haitiana tiene un promedio escolar muy bueno, y eso quiere decir que está saliendo lo mejor de su población de cada país. Decía usted, ¿la población haitiana sí, tiene buen nivel educativo? Sí, en los estudios que hicimos, a la que llegó a Tijuana, estaban por el nivel de preparatoria, y más, había sectores más. Entonces, eso, lo que quiero decir es que también hay que entender a los flujos migrantes en función de potencialidades de desarrollo. Y creo que también desde esa perspectiva, no todo es un problema, también hay potencialidades que se deben aprovechar y convertir en iniciativas de desarrollo. Y esa lectura es la que nos falta dar, Oscar Mario. Nos falta también ver que detrás de ese problemón hay también grandes oportunidades para todo el mundo. Oiga, ¿y por qué no se llega a un acuerdo entre los países, principalmente pues Estados Unidos, México y el resto, porque es un ambiente en donde intervienen muchas variables, como es lo político, lo económico, lo social, pero diplomáticamente también no se hace absolutamente nada, ¿no? Hay grandes frenos de estas que comentas, grandes evaluaciones y a veces tensiones, pero domina una que es la peor de todas, Oscar Mario, que son las ideologías racistas y xenófobas. Sí. Y solo doy el ejemplo de la ultraderecha europea, que se beneficia la economía sin duda de la inmigración, o de la ultraderecha en Estados Unidos, que sin duda se beneficia la economía de la inmigración. Cuando Trump daba de gritos en el año 15 y 16 contra los mexicanos, pues era un flujo súper bajo. No había flujos grandes en ese año, pero ya daba de gritos de xenofobia y racismo y nos acusaba de todo. Y sobre esas posiciones ideológicas, pues se montan políticas migratorias muy agresivas y de exclusión. Entonces nos hace más daño las ideologías negativas que en sí mismo la movilidad de personas, o el reconocer que detrás de esa movilidad también hay capacidades de desarrollo. Y capacidad de absorción para toda la mano de obra que busca ingresar a territorio norteamericano, ¿no? Hay gran capacidad. La migración también genera mercados, eso es otra cosa que luego no medimos, pero genera economía, genera mercados, genera capacidades. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Pues bueno, pues esta semana, ¿no? O ayer, el inicio de otra
edición del llamado Via Crucis Migrante, en el que participan también miles de personas de Centro, Sudamérica y el Caribe, con todas las consecuencias y lamentablemente la repetición de esta historia trágica que se repite día con día. Y le preguntaba al doctor Guillén, porque él lo ha manifestado muchas veces, y dice, mira, hay la capacidad, a ver, y si no me corrige, pero usted mantiene que sí existe la capacidad de absorber toda la mano de obra que llega cada año por la frontera sur de Estados Unidos o norte de México, y que, pues, poniéndolo de una manera simplona pero irreal, podría resolver el problema de la migración, doctor Guillén. Digamos, no estamos yendo al extremo para entender su respuesta. No hay soluciones simples, Oscar Mario, siempre son muy complejas, pero sí puede. Pero por aritmética nada más. Amplia capacidad, sí. Hay una amplia capacidad, eso es real. Y incluso en México hay ejemplos muy claros. Ahora en Ciudad Juárez, que está tan crítica la situación, ha habido en esta coyuntura y en previas una demanda de mano de obra por la industria maquiladora, por ejemplo. Y no tendrían mucho problema en inclusión de alguna parte significativa de esa población, pero al mismo tiempo las normas que tenemos las hacemos difíciles. Entonces, por la situación irregular no pueden emplearse, por la situación irregular no pueden vender cosas en la calle y hacemos las cosas más difíciles. Entonces, la respuesta es sí, siempre hay posibilidades. Reitero, la migración también genera economía y genera desarrollo. Y por ello los países desarrollados son los más grandes que reciben inmigración, no es casualidad, se alimentan uno y otro. Entonces, no quiere decir que todas las soluciones están ahí, porque también hay que sumarle al escenario que una gran parte de la población que está obligada a salir, pues ya tenía empleo, ya tenía una estructura donde vivir, ya tenía cómo reproducirse razonablemente, y que son otros los factores los que las obligan a salir. Entonces no hay la solución simple, sino tiene que tomarse el escenario con su complejidad. Oiga, y para ir concluyendo, gracias, doctor Guillén, recordemos lo que sucedió con la pandemia de coronavirus en estos centros para el control y prevención de enfermedades que emiten una orden de salud pública. Fue en marzo del año 2020, que, bueno, tenía como objetivo entonces pues detener la propagación de COVID, pero a través de esta orden se ha permitido a las autoridades norteamericanas expulsar rapidísimamente a los migrantes, principalmente en la frontera con México, y bueno, es lo que siguen ellos utilizando, yo no sé si la palabra o el término sea mañosamente, pues para endosarle el problema a nuestro país, ¿no? Pues sí, y nosotros lo aceptamos, Oscar Mario. Bueno, okay. Ahí está la otra, pues. Sí, ahí también creo que nos pusimos muy poco estrictos en términos de nuestra normatividad. Pero más allá de esa complicación que es real y que debe resolverse, pues forma parte de los diálogos en nuevos términos que debemos tener varios países, no solo México, Estados Unidos. Tenemos que tener un diálogo mucho más serio y programado y convertirlo en estrategias compartidas. Si no, no vamos a salir de la problemática. Oiga, doctor, así como no hay solución inmediata para el problema del narcotráfico, ¿tampoco para la migración? Si no avanzamos en las estrategias conjuntas, no hay. Pero ¿cuál sería? Vamos a poner el mundo feliz, el mejor escenario. ¿Cuál sería una sencillo, el urgente es reconocer el perfil de refugio de la población y establecer estrategias conjuntas de inclusión de personas en esta calidad.
¿Pero qué significa eso en la práctica? En la práctica, ¿qué significa? Significa darle estatus de refugiado a las personas en México, significa ampliar el estatus de refugiados para Estados Unidos, para México y para Canadá, por lo pronto, y absorber a un número mucho más grande de personas con este estatus. Reitero, no hay que verlo como costo, hay que verlo como oportunidad y hay que crearle las estrategias en ese sentido. Y hay experiencias muy buenas, incluso en México, de este camino hechas por ACNUR, que es el Organismo de Naciones Unidas para Refugiados. Entonces, si nos basamos en esas experiencias y en acuerdos de esta escala, vamos a resolver buena parte del problema, no todo, buena parte. Y el otro es avanzar a mercados laborales compartidos también. México tiene un mercado laboral muy grande en el sur con Guatemala, que luego no le hacemos caso, pero es muy valioso y debiéramos hacerlo crecer. Y también mercados laborales que ya existen, pero también hay que ampliar y hacerlos mucho más desarrollados en Estados Unidos y con Canadá, y por ahí avanzaríamos otro pasito. Y el tercera ruta es la de inversiones y de desarrollo. Hablamos mucho de la inversión en el sur de México y en el norte de Centroamérica, pero es solo palabras, realmente no le invertimos ni la 10ª parte de lo que se gastó en el muro de Trump, por ejemplo. Es cosas que tendríamos que estar ya haciendo realidad. Oiga, pero así como el tema del narcotráfico está sustentado principalmente en la prohibición, ¿cuál sería lo que soporta la problemática de migración? Porque dice usted, laboralmente existe la capacidad de absorción, pues prácticamente, ¿no? Cerrando números para todos estos miles de personas que buscan ingresar a territorio norteamericano y canadiense. ¿Hay algo que no permite una solución, que históricamente no se ha dado, pero que en el presente y para el futuro se antoja mucho más compleja? Pues son los factores de expulsión, Oscar Mario, que justamente ya los habías comentado, de los países que tienen estados irresponsables o dictatoriales, y ahí está buena parte del problema y hay que ver cómo se colabora para civilizar ese escenario. Y del otro, en el lado de quienes reciben, pues hay corrientes político-ideológicas que hacen las cosas más difíciles. Entonces no es que, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno de Biden no hubiera tenido intenciones de apertura, porque recordarás que lo que calificó la política migratoria de Trump como inhumana e ilegal, pero sin embargo si se mueve un poquito el costo electoral es altísimo. Entonces es más bien una problemática ideológica y política que material de fondo. Sí, y otro tema antes de concluir esta charla, y gracias, doctor. Mencionaban del auditorio y por aquí lo apunté y lo volví a encontrar. Dice sobre todo lo que padecen cubanos, venezolanos y nicaragüenses, ¿no? De estos regímenes autoritarios y dictatoriales, ¿no? Cuando son regresados, cuando son deportados a sus países, les va muy mal. Y que luego no los dejan regresar. Entonces sí hay una situación de exclusión abierta, de desigualdad política abierta, y retrata perfecto el lado más cruel de las dictaduras. Entonces, ¿qué sería para concluir? Doble moral, hipocresía, intereses económicos y políticos. ¿Conclusión? Va por ahí porque son dobles juegos. Reitero, los países desarrollados son grandes beneficiarios de la inmigración, pero grandes. Y al mismo tiempo hay corrientes ideológicas a su interior que son los más radicales xenófobos y racistas. Entonces sí, esa inconsistencia es la que está siempre en tensión y hay que resolverla también. Bueno, pues hay que resolverla, pero dudamos mucho, como usted bien señala, por todas estas razones, que eso
se lleve a cabo y que veamos una solución para el tema de la migración en el corto, en el mediano plazo. Doctor Tonatiuh Guillén, siempre es un gustazo platicar con usted. Te agradezco muchísimo tu invitación y disfruto enormemente la conversación contigo. Gracias, el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Vamos a otra pausa y regresamos ya a la parte final de esta transmisión especial con este estudio móvil de Grupo Fórmula desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.